Cuando hablamos de creepypastas icónicas podemos mencionar muchos referentes, desde las típicas que hablan sobre un episodio perdido, hasta aquellas que nos cuentan alguna historia trágica con elementos de terror. Sin embargo, durante la gran popularidad que tuvieron las creepypastas destacaron más aquellas que narraban la historia de un personaje, ya sea un ente sin cara que habita los bosques que suele aparecer misteriosamente en fotografías, o la historia de cómo una persona desciende a la locura hasta convertirse en un asesino. Y es esta última historia, la de Jeff the Killer, la que dio un origen a un curioso fenómeno conocido como los The Killer, el cual se refiere a aquellas creepypastas con historias parecidas a las de Jeff, en la que por una u otra razón un personaje se vuelve un asesino edgy con cuchillos. Un claro ejemplo de este tipo de historias es la que nos reúne aquí el día de hoy. Hablo de Nina the Killer, la historia de una muy profunda fan de Jeff the Killer que decide empezar a matar gente. Bueno, en realidad hay un poco más que decir acerca de esta creepypasta, así que si te interesa saber más sobre esto, quédate en este video. Bienvenido al canal y sin más, comencemos. Hice este video como una especie de recordatorio / homenaje al personaje de Nina the Killer, así que empecemos respondiendo a la pregunta obvia. ¿Qué es Nina the Killer? ¿De dónde salió? Pues primero mencionar a su creadora, Alegotic 12. Todos los créditos por crear a este personaje van para ella. Ahora, hablando sobre la historia de origen del personaje como tal, aunque a primera vista se podría pensar que es fácil de responder esta pregunta, la verdad es que no es tanto así. Es decir, podría ser la típica opción de narrar la historia en la que es una fan loca de Jeff the Killer, pero mientras recolectaba información para este video me di cuenta que hacer eso sería dejar mucha información fuera, ya que Nina the Killer ha tenido varias historias de origen, y no en todas es precisamente una fanática de Jeff the Killer, así que para hacer las cosas simples hablaré de manera rápida y resumida de algunas historias de origen que encontré, así no me dejo nada. Empecemos por la historia de origen más antigua. Esta se divide en dos. En la primera es simplemente el encuentro de alguien que tuvo con Nina the Killer, y como para sorpresa de nadie Nina lo termina asesinando. Y desde aquí ya hay varias cosas curiosonas, ya que en la parte inicial se dice que Nina tiene 16 o 17 años y que ya ha llevado varios años cometiendo asesinatos. Pero cuando llegamos a la parte en la que se narra su historia de origen, pues ahí tiene 11 años. Y aunque claro, este tipo de creepypastas nunca destacaron por ser muy lógicas, por decirlo de algún modo, pero es que creo que aquí este elemento es muy difícil de ignorar. Pronto hablaré un poco más sobre eso. En esta historia se presenta a Nina como una persona mucho más normal de lo que esperarías. De hecho, se dice que su familia la quería y sus pasatiempos no son nada fuera de lo común. Como pueden ver, lo único destacable es su fanatismo por Jeff the Killer, rasgo que se convertiría prácticamente en su estandarte en el futuro. Y las características con las que es descrita responden a la época en la que esta historia fue escrita, donde la estética emo y SN era mucho más relevante. El caso es que ella va a su primer día de escuela, y es aquí donde empieza el problema con su edad, ya que allí no solo se envuelve en varias peleas, sino que estas terminan de maneras muy brutales, como para ignorar el hecho de que tenga 11 años. Por ejemplo, en distintas ocasiones se pelea con varias personas al mismo tiempo, la primera para defender a su hermano menor, y la segunda después de quedar atrapada sin otra opción, que por cierto en esta segunda pelea literalmente mata a sus oponentes con una barra de hierro, con mucha facilidad, a pesar de tener 11 años. ¿Ven cómo es un poco raro? Durante la historia también se hace implícita la existencia de Jeff the Killer, por medio de notas y ser el que incita a Nina a cambiar su apariencia a la que todos conocemos. Esta historia termina con Nina perdiendo la cordura después de todo lo que pasó, y con asesinar a su familia, lo cual tampoco tiene mucho sentido, pero bueno. Como escucharon, no es una muy buena historia ni tampoco da mucho miedo, de hecho está un poquito mala. Pero eso no es lo importante realmente, ya que el verdadero legado de todo esto fue el personaje de Nina y lo popular que se volvería, principalmente por la época en la que estaba, el tipo de personaje que era y finalmente, lo adivinaron, por su diseño. Creo que genuinamente no solo tiene uno de los diseños más reconocibles de las creepypastas, sino que es uno muy bueno. No es extraño lo popular que se volvió. Pronto hablaremos más sobre eso. Por ahora aún no he terminado con sus historias de origen, así que ahora hablemos de la segunda. Esta más bien se trata de un rework, ya que cambia mucho la historia y les adelanto que no es algo malo.
Esta historia se narra a través de la perspectiva de un detective llamado David, y Nina esta vez es una víctima de Jeff the Killer. Sí, ya muy distinto a ser una fanática, la cual es interrogada por este detective cuando ella se encontraba en el hospital. Fue atacada junto a su familia por Jeff, siendo ella la única que logró sobrevivir. Obviamente el detective se dirige a ella para tratar de recolectar información, ya que él ha estado tratando de resolver varios casos de asesinatos. Es en este punto de la historia que aprendemos que de cierta forma Jeff the Killer es real, y que incluso tiene poderes sobrenaturales o algo así, cosa que no es tan descabellada, ya que por alguna razón siempre se ha presentado a Jeff the Killer como un superhumano experto en combate a pesar de ser un adolescente. Nina queda traumada después de su casi muerte, pero sobre todo se llena de odio al presenciar la muerte de toda su familia, odio hacia Jeff, el cual un día vuelve al hospital solo para torturarla, pero no la mataría, diciendo que la dejaría vivir solo por ser divertida para él. En este punto la historia hace un salto en el tiempo al futuro. La aparición de Jeff no solo afectó a Nina, también al detective David. Incluso tras ser despedido seguía obsesionado con todo eso, hasta que un día alguien toca a su puerta. Era Nina, siendo ya una adulta de 19 años. Lo que al principio parecía un reencuentro que le podría beneficiar a David, resultó ser su perdición, ya que Nina había vuelto solo para matarlo. Explica que la única manera que ella tiene de vengarse de Jeff es no existir, borrar cada rastro de ella, y obviamente David era de los pocos que la conocían. Y algo bastante interesante que pasa es que de algún modo Nina o las creepypastas de esta historia tienen poderes anómalos, ya que se relata cómo ella hace que en la habitación aparezcan manos de la nada, manos que le ayudarían a acabar con la vida de David. Con este trágico final es que se establece el mayor cambio en esta versión de Nina, su odio y búsqueda de venganza hacia Jeff the Killer. Y sí, me salté partes de la historia, pero ya les dije que solo sería un resumen. De todas formas, pueden leer la historia completa sin problemas, ya que está en español. Como vieron, es una mejora en cuanto a la versión anterior. Aunque claro, la popularidad de este personaje ya estuvo desde su primera versión, así que ya es momento de hablar de eso, su popularidad. Como vimos, su historia de origen, al menos en su primera versión, no era la gran cosa, y tenía fallas, así que para entender cómo es que esta historia se volvió popular, creo que debemos de ponernos en contexto. Y cuando digo esto me refiero a la época en la que todo esto pasó, entre los años 2012 y 2013, no solo en medio del auge de las creepypastas, sino en el que estéticas como la emo o la SN gozaban de más relevancia. Como consecuencia, una de las principales razones por las que esta creepypasta se volvió tan popular era el diseño. Pero claro, decir eso es una obviedad y también un poco simplista, ya que esta creepypasta no solo es que fuera popular, sino que, sorprendentemente, llegó a ser influyente. En el sentido que al ser una de las copias de Jeff the Killer más exitosas, sirvió también como una fuente de inspiración para que otras personas crearan sus propias historias de igual manera, lo cual me parece bonito. Incluso para usarla en cosas como fanfics o shippeos, lo cual hasta el día de hoy me sigue pareciendo un poco surreal, aunque también es algo muy esperable. Toda esta popularidad de Nina fue principalmente en sitios web como DeviantArt o Tumblr, que para aquella época eran los sitios de excelencia para este tipo de fandoms y personajes. De hecho, en DeviantArt puedes encontrar una gran cantidad de fanarts o historias relacionadas a este personaje. En Tumblr ni hablar, no solo hay dibujos, sino que ahí es donde los blogs Ask eran más populares, y como consecuencia donde la gente interactuaba más con sus monitos favoritos. Aunque claro, también estaban ese tipo de blogs en DeviantArt, o sea, también se podían hacer allí. Y por último estaba YouTube, que jugó un papel clave en la popularidad de Nina the Killer. Muchos canales comenzaron a narrar su historia, hacer doblajes o incluso subir animaciones o speed paints. Para muchos usuarios, Nina no fue algo que leyeron, sino algo que escucharon y vieron por medio de YouTube, lo que hizo que su presencia en la memoria colectiva fuera aún más fuerte. Pero la popularidad no llega sola, obviamente viene acompañada con las críticas, y estas se verán muy amplificadas cuando hablamos de algo como Nina the Killer, no solo por ser parte de un fandom polémico, no solo porque dentro de este fandom polémico ser catalogada como una historia cliché o copia,
y no solo porque venía ligada a una de las estéticas que también tenía su cantidad considerable de haters. Por sobre todo eso, es que la mayoría de gente en este contexto eran adolescentes con acceso a internet, o incluso adultos inmaduros en algunos casos. Y pues con este tipo de usuarios el drama fácil era algo de esperar. De hecho, la propia creadora llegó a confesar que por un tiempo trató de distanciarse de Nina the Killer por el simple hecho de que la gente la insultaba demasiado, lo cual en retrospectiva es extremadamente tonto, porque a fin de cuentas hacer un OC y escribir una historia no es ningún pecado. Eso sin contar que la creadora, según tengo entendido, era menor de edad cuando creó a Nina. En fin, el internet es un lugar maravilloso. Muchos de estos haters se aferraban a la idea de que lo hacían porque la historia es mala o porque solo sirve para ships, que no aporta nada o lo que sea, etcétera, etcétera. Pero todos sabemos que en retrospectiva solo era gente frustrada, que quería insultar de alguna manera, ya que si de verdad les importase la calidad de escritura o esas cosas no hubieran sido tan violentos, pero al menos podemos ver el lado positivo, y es que Nina the Killer logró sobrevivir a esta caótica época y volver con una mejor historia. Aunque a pesar de todo eso aún se le quiere a la Nina original. Y finalmente llegamos a la parte en la que hablamos del legado de Nina the Killer. Ya hemos visto su historia, su popularidad, incluso las críticas hacia esta, así que como manera de finalizar hablemos de lo que es Nina the Killer, cuál es su legado y cómo es recordada por las personas. Nina the Killer puede verse como uno de los ejemplos más claros del fenómeno de los The Killer en internet, personajes que se inspiran de Jeff the Killer y terminan viviendo más por su popularidad en el fandom que por otra cosa. También fue una de las creepypastas con más reinterpretaciones. Cada fanart, cada fanfic, cada versión diferente fueron la muestra de lo relevante y la cantidad de fans que llegó a tener. Y es curioso, porque Nina no es especialmente recordada por ser una gran historia de terror, sino por ser una de las historias de terror más icónicas que muchos se llegaron a topar cuando exploraban creepypastas en el internet de la década pasada. Y si me preguntan a mí, yo creo que tiene muy merecido ser recordada, que no se note que me gusta mucho su estética. Así que de esta historia llévense la lección de cómo un personaje, a pesar de no provenir de la mejor historia, puede llegar a volverse icónico de igual manera. Oh, y también la lección de que insultar a la gente de internet porque haya creado un monito que no te guste, no está bien ni está cool. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse para hacer escoria y no perderse el próximo, en el cual me voy a quemar la cara para que se quede toda blanca, y también los párpados. Recuerda que te quiero mucho, te mando un abrazo a ti, solo a ti, adiós.